Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este taller integral en capacitación y gestión en podcast que estamos organizando junto a Spotify. Esta es la octava y última clase y verdaderamente es un placer poder contar con esta audiencia que nos ha acompañado en todas y cada una de las clases. En el día de hoy, el tema que nos convoca es marketing y promoción. Y para esto tenemos un invitado muy especial, que ya lo voy a estar presentando en breve y a quien le agradecemos especialmente su presencia. Pero antes, que me estaba olvidando, les quería comentar que seguramente a todos ustedes les interesa el tema de los certificados. Aquellos que han completado las 8 clases van a tener a partir del jueves, logueándose en la página, como lo han hecho hasta el momento, el certificado de asistencia a estos talleres. Bueno, ahora sí entonces vamos a la presentación formal de Juan Pablo Rodríguez Mercado. Él es periodista, abogado, productor ejecutivo de Congo, productor de los podcasts Correo No Deseado, Nissan On Air, podcast de la Conmebol Libertadores y podcast de Argentina Campeón Copa América 2021 para Conmebol, entre otras tantas cosas. Así que ahora lo vamos a dejar a él para que nos comente un poco cuál ha sido su devenir y su experiencia y cómo ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, Juan Pablo, un placer contar contigo. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, un placer que me hayan convocado para esta participación en este taller. Un saludo para todos los que están presentes, que veo que son muchísimos, desde muchos lugares, porque veo que ahí ya están saludando en el chat y poniendo de dónde son. La verdad que es realmente un orgullo que me hayan considerado para participar de este taller que organiza la Universidad de Palermo y también Spotify. Y me parece, hoy pensaba, antes del inicio de la charla, qué importante que empiecen a darse este tipo de encuentros en donde ustedes tengan la posibilidad de poder escuchar una experiencia distinta, ¿no? Como por ejemplo es mi caso, y en los episodios anteriores también, de gente que hoy está trabajando en este rubro, que es un rubro, como le comentaba a los chicos antes de empezar a la charla, a Elizabeth y a Fernando, que es muy naciente, que es nuevo, que está comenzando a descubrirse, que está comenzando a explorarse, y que sin lugar a dudas, a través de las distintas plataformas que ya hay y las próximas que vendrán, como lo es por ejemplo Spotify, llega para quedarse y que ha cambiado nuestra manera de consumir los medios de comunicación, ¿sí? Como nosotros los conocíamos y como se habían perpetuado durante muchísimo tiempo. Y al mismo tiempo, ese cambio de paradigma, obviamente que también genera un cambio importante al momento de vender un producto, de publicitar un producto. Bueno, antes que nada, antes de comenzar con el temario puntualmente, me quiero presentar. Elizabeth ya lo hizo un poco, les voy a contar qué es lo que hago, a dónde trabajo y cómo llegué hasta ese lugar. Yo soy, bueno, la habrán escuchado que Elizabeth dijo, yo soy periodista, puntualmente periodista deportivo, fue la primera profesión que ejercí. En paralelo estudié la carrera de abogacía, también soy abogado y también ejerzo como abogado en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y como periodista comencé trabajando en el diario Clarín, como pasante, en el ámbito siempre del periodista deportivo. Durante mucho tiempo después dejé de ejercer la profesión, empecé a dedicarme más que nada a lo que es el derecho, y el año pasado, gracias a la oportunidad que me dio un amigo mío de toda la vida, que se llama Guido Coralio, que es productor en Argentina del programa Vuelta y Medio, y que a su vez también tuvo la loca idea de poner una productora que esté destinada únicamente a la grabación de contenido podcast, lo cual era algo, esto lo empezó hace 2 o 3 años y era algo absolutamente
novedoso, que no, que por lo menos en Argentina había algunas productoras que se dedicaban a lo mismo, pero con esta particularidad que lo hacía Congo, que es el nombre de la productora donde yo trabajo, y que lo hace Congo, prácticamente no había ningún antecedente. Bueno, me convocó Guido justamente para participar. Él siempre supo de mi afición por escribir, por armar guiones, y puntualmente de que siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el periodismo, puntualmente deportivo, para empezar a hacer los guiones de el canal de la Copa Libertadores, el canal de la Conmebol. Empecé trabajando ahí, en esa misma productora se grababa y se sigue grabando Correo No Deseado, que ese es un podcast original de Spotify, donde participan Malena Ginsburg y Connie Ballarini. Los participantes que son de Argentina quizás lo conozcan. Durante el año pasado fue, durante un tiempo, el podcast en el ranking de Spotify el más escuchado. Por otro momento siempre estuvo arriba, primero, segundo. Después apareció el podcast de Miguel Granado, La Cruda, que también es un éxito, y se mantienen ahí primeros. Y gracias a trabajar en Congo y a empezar a hacer el podcast de la Copa Libertadores, conocí a las chicas, me ofrecieron la posibilidad en su momento, por esas casualidades que a veces se dan, que a último momento la persona que iba a ser el productor de ellas no lo fue, por distintos motivos de trabajo. Guido y las chicas me ofrecieron participar, empecé a participar ahí y me adentré en un mundo absolutamente nuevo, absolutamente desconocido, no solamente por tema podcast, que de alguna manera ya estaba empezando a trabajarlo haciendo el de la Conmebol Libertadores, sino también por estar trabajando y produciendo algo relativo ya no a nada periodístico, sino a Correo No Deseado, que es puntualmente un show de humor, que son Connie y Malena leyendo cartas de ellas, como dos amigas, contando historias, contando anécdotas, en una dinámica absolutamente distinta a la que yo estaba acostumbrado. Eso a mí me pareció, fue una experiencia que aún hoy sigo viviendo. Hoy, además de trabajar con ellas en Spotify, trabajo en el teatro, con ellas en una obra que se llama Las Chicas de la Culpa, que está en el Teatro Metropolitan Sur en Argentina, en la producción ejecutiva de eso. A lo que voy con esto que estoy comentando es cómo lo naciente de esta, en este caso del mundo de los podcasts, hace que se puedan abrir un montón de puertas. O sea, mi relato que empezó hace 5 minutos partió desde que era abogado, desde que soy abogado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me convocan para hacer un podcast con algo de lo que sí yo estaba más vinculado, que es el periodismo deportivo, y eso me lleva a producir un show de humor y posteriormente incluso a trabajar en el teatro con las personas que también son las protagonistas de ese show que hoy sale por Spotify y que tan bien le va. E hice esta introducción no solamente para contarles un poquito mi historia y para que sepan quién soy, sino también para poner a Correo No Deseado como referencia en cuanto a lo que tiene que ver, ya propiamente dicho, con la charla, con este taller, que hoy la charla tiene que ver con marketing y promoción, en cómo Correo No Deseado me parece un caso testigo muy lindo y muy contundente de cómo atrapar a la audiencia, de cómo conseguir audiencia y de cómo a través de las redes sociales se puede vincular las distintas plataformas y llevarlas a un público, porque a un público que quizás desconocía, o si lo conocía no consumía Spotify y mucho menos consumía podcast, a que lo consuman y que sigan fielmente, digamos, a ese producto que hoy también le continúa yendo. De hecho, ya están haciendo y están grabando la segunda temporada de Correo No Deseado. Entonces me parece importante, cuando hablamos de audiencia y cuando hablamos de cautivar al público, es que me parece que esta nueva aparición de plataformas, como puede ser Spotify, como puede ser Netflix, y todas las que ahora empezaron a aparecer, además de Netflix, como HBO, como
Paramount Plus, como Amazon y las que van a seguir apareciendo, la aparición de estas nuevas plataformas establecieron para mí nuevas formas de consumo, y de esa manera también, consecuentemente, existieron una nueva manera de elección de parte del público, ¿sí? Un público que me parece que ahora es más exigente porque cuesta con una propuesta muy amplia, y ya no elige a través de un abanico más acotado de lo que podía proponer en un momento la televisión, con escasos canales o con horarios limitados. O sea, bueno, no quiero caer en la redundancia, ¿no? Pero obviamente que uno, a partir del podcast o a partir del consumo de Netflix o de las otras plataformas, no solamente el público decide qué es lo que va a ver, sino también cuándo lo va a ver, ¿sí? Y entonces me parece que Correo no deseado es un caso, como les decía, bastante contundente, porque en este podcast se dio la particularidad, nos contaba la gente de Spotify que estaba muy contenta con el producto, porque notaban que mucha gente se sumaba a descargarse la app, a conocer la app, a adentrarse en un mundo que absolutamente desconocía, y que realmente era un desafío, porque Connie y Malena, para la gente que no las conoce, son dos chicas que tienen 30 y pico de años, que el podcast en líneas generales, por las mediciones que se hacen, es consumido en su gran mayoría por mujeres, y que de acuerdo al rango de edad que consumía ese podcast, queda en evidencia que ellas supieron comunicarse de una manera que atravesaron la barrera de cautivar al público que únicamente o que específicamente era un consumidor ya previo de Spotify, o que podía ser un conocedor de lo que era un podcast, ¿sí? Entonces me parece que ahí lo importante, la clave de ese logro, de ese éxito de Correo no deseado, es que las chicas supieron entender perfectamente el rol eh, autogestivo que tiene que existir a la hora de comunicar, y fueron muy constantes y muy conscientes de la importancia de las redes sociales a la hora de vender su producto, que en este caso es este podcast. Connie y Malena son dos personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales, pero lo supieron aprovechar muy bien, o sea, siendo constantes, siendo originales, subiendo contenido, subiendo. La primera temporada y la segunda temporada de Correo no deseado van a durar ambas 40 capítulos. Son 80 episodios, es un volumen de trabajo muy importante, y ellas siempre rigurosamente subieron todas las semanas los adelantos de cada capítulo, siempre buscaron una forma de interactuar y de participar con el público. Por ejemplo, hay muchos episodios donde ellas no leen cartas propias ni cuentan cosas propias, sino que leen cartas de oyentes que mandan a un correo justamente que crearon para poder interactuar y para poder entender que hoy, me parece esto importante, la manera de capturar a la audiencia a través de un espacio, si se puede decir, publicitario, ya prácticamente me parece que viró para el lado de lo que podrían ser, no, seguramente viró para el lado de lo que podrían ser las redes sociales y específicamente Instagram. Hoy prácticamente nadie le presta atención, como podía pasar hace 10, 20 años, a un espacio publicitario en la televisión, a un corte publicitario. Prácticamente todas las maneras de consumo en estas nuevas plataformas prescinden justamente de la interrupción del espacio publicitario, y de alguna manera, de la misma forma que nosotros elegimos cuándo consumir el podcast o cuándo mirar determinada serie en una plataforma que puede ser Netflix, que puede ser Amazon, también decidimos cuándo viene el espacio publicitario, cuándo viene esa interrupción. Y esa interrupción, naturalmente, si nos ponemos a pensar, se da muchas veces cuando en el medio de la serie paramos y miramos el teléfono. Y cuando miramos el teléfono y por ahí entramos a Instagram y miramos las historias de Instagram,
ahí vendría a ser el momento de lo que podría ser una nueva manera de vender un producto. Y me parece importante, en este caso también, algo que me había notado, es cómo las chicas entendieron que ya quizás el concepto de lo masivo o de pretender llegar a, digamos, poniendo el ejemplo con la televisión de hace años, hoy el concepto de masividad prácticamente se lo podría considerar casi una utopía, o sea, esta posibilidad de elección del público también segmenta muchísimo al público, y a la hora de cautivar a una audiencia, eh, es importante entender a quién está dirigido nuestro producto y focalizarnos ahí. Eh, Siempre con las chicas, con las chicas y con todos los demás productos que me tocó trabajar en Congo, de los cuales también voy a hablar ahora en un ratito. Me parece importante hablar puntualmente de Correo No Deseado porque además es un podcast original de Spotify al cual le fue bastante y le está yendo bastante bien. Hay tres conceptos que hay que tener en cuenta y que yo siempre trato a la hora de iniciar un nuevo proyecto, de tratar de charlarlo con quienes los van a llevar adelante desde el otro lado, ¿no? Ya sea como desde la locución, desde la conducción, del tema que fuere, que es el concepto de exposición, atracción y retención del público. Muchas veces, cuando se inicia un camino, un podcast nuevo, uno está pensando mucho en cómo atraer al público, pero no en cómo retenerlo. No solamente basta con venderlo a través de las redes sociales, en lo que puede ser, o a través de Spotify, ya sea con los trailers, con la pauta programática que puede aparecer, sino es importante, una vez que comienza, seguir manteniendo no solamente el nivel del contenido, sino también la intensidad a la hora de promocionar lo que hacemos. Y ese creo que esa fue una de las claves por las cuales puntualmente Correo No Deseado tuvo 40 episodios en la primera temporada y nunca bajó el nivel de audiencia, y en esta segunda temporada lo sigue manteniendo también, porque es algo muy frecuente que cuando uno inicie un podcast, la novedad lleve a que por ahí los números sean buenos y después con el correr de los episodios eso decaiga. Me parece también un concepto importante para ir finalizando lo que tiene que ver con audiencia, es que muchas veces es importante, me parece, saber leer los números de las redes sociales, saber leer que hay un montón de referencias muchas veces, tanto en las plataformas como en las redes, que pueden ser engañosas, y entender el lugar que ocupa un protagonista cuando está haciendo, en este caso, un podcast, y que le vaya bien en ese rubro, digamos, que serían los podcasts en Spotify, no significa que eso se pueda llegar a trasladar a todos los ámbitos y a todas las demás plataformas. Tener un seguidor en las redes no significa que... Esto me parece algo importante. Cuando uno tiene un seguidor en redes o cuando uno hace una cuantificación, no, esta persona tiene un montón de seguidores en redes, por lo tanto le va a ir excelente en un programa de televisión o en un podcast o no sé, o en YouTube. Y eso no muchas veces es así, o en la generalidad de las veces no sucede así, porque tener un seguidor en las redes no significa que esa persona va a ser un consumidor seguro del contenido de esa persona pública, sino que desde mi punto de vista yo lo pensaría o lo interpretaría como que hay una persona del otro lado que abre la puerta para que esta persona pública pueda
vender su producto, pueda ofrecer lo que está haciendo en otra plataforma y a su vez la persona que lo sigue pueda ser un potencial consumidor de ese contenido, ¿sí? Eso me parece importante recalcarlo, importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, algo que nos pasó cuando empezamos a hacer correo no deseado, que nos dábamos cuenta, a las chicas les llegaban un montón de mensajes a sus redes, en donde, claro, mucha gente hasta ni sabía o escribía mal la palabra podcast, y ahí nos dábamos cuenta de que lo bueno que estaba poder llegar, que también nos decían desde Spotify, a, a personas que desconocían por completo y obviamente que a través de otra plataforma, en este caso las redes sociales, en este caso Instagram, accedían y conocían lo que era un podcast, lo que era Spotify incluso, porque había mucha gente que desconocía Spotify o lo conocía pero no tenía la app. Incluso nos sucedió que esto estaba bueno, que le llamó hasta la atención a la gente mismo de Spotify, que muchas personas le mandaban mensajes a las chicas diciendo que les gustaría poder escuchar el podcast, pero que no lo escuchaban porque no querían pagar otra aplicación más. O sea, había mucha gente que desconocía, claro, que vinculaba directamente a Spotify como si fuera otra plataforma, como por ejemplo la Netflix o todas las o otras plataformas que directamente son pagas, que no existe una opción premium como tiene Spotify, en donde sí pagás por no tener interrupciones publicitarias, y otra opción gratuita. Y esto lo desconocían por completo, lo cual, bueno, las chicas y tanto de Spotify también se hizo una campaña en redes comunicando que existen las dos variantes, ¿no? Y las dos posibilidades. Y eso me parece que es un ejemplo muy claro de cómo es importante saber a quién se dirige el mensaje, como les decía, saber a qué grupo de personas nos estamos dirigiendo cuando estamos haciendo un contenido y entenderlo y entender todas las variantes y todas las inquietudes que puedan llegar a suceder, porque obviamente que hoy la comunicación de la persona pública justamente con el público que consume su producto, valga la redundancia, es muchísimo más directa, y esa comunicación te permite poder resolver inquietudes que por ahí antes, sin la ayuda, sin el apoyo de las redes sociales, era imposible no solo acceder, sino también comprender. Obviamente ya yéndome un poco de lo que es puntualmente esta experiencia mía en correo no deseado, también yo participé de otros podcasts en Congo, en la productora, y esto es lo interesante, me parece, del mundo de los podcasts, que es, obviamente, el nacimiento, la exposición, por lo menos acá en Argentina, de la industria del podcast es muy reciente, tiene pocos años, y eso hace que uno como productor tenga que tenga que acaparar muchos rubros. Yo, por ejemplo, en Congo hice, que ahí mencionaba Elizabeth cuando decía algunas cosas que había hecho, hice un podcast para Nissan, que es la marca automotriz, produje otro o estamos haciendo otro para Techin, que es una de las empresas más grandes de Argentina, una empresa constructora que también eh, tiene vínculos con un montón de otras empresas gigantes en Argentina. Hice un podcast para la marca deportiva Fila también, y un podcast para la Conmebol, tanto el del canal de la Copa Libertadores como otro especial, otro documental, que es cuando Argentina salió campeón de la Copa América, un documental que tuvo como host a Juan Pablo Sorín, ¿sí? Que es un jugador de fútbol ya retirado, un exjugador de fútbol que fue capitán justamente también de la selección argentina de fútbol. Y supongo que gran mayoría de los que están acá lo conocerán. ¿A qué voy con esto? Cuando uno afronta
ese tipo de desafíos, de producir estos podcasts que son más bien institucionales, obviamente que tiene que adentrarse en un mundo muchas veces desconocido, de tecnicismos que uno desconoce, pero ahí la comunicación ya es distinta, porque obviamente que uno cuando hace algo institucional tiene que amoldarse de alguna manera también al manual de estilo de lo que propone la empresa que te contrata, que quizás no busca la masividad total, sino que busca dirigirse a un público muy específico y también, ¿por qué no? No es una búsqueda desesperada de audiencia, porque ya saben que quizás hacer un podcast hablando, no sé, por ejemplo, en el caso de Nissan, me acuerdo que hicimos un podcast muy interesante, ¿no? Pero digo, un podcast donde había un primer capítulo que hablábamos con una persona que trabaja en San Pablo, brasilera, que era en Latinoamérica la persona encargada de la designación de las tonalidades de los colores de los coches que fabricaba Nissan. Obviamente que pretender que eso sea algo masivo no tiene ningún tipo de sentido, sino que ahí lo que la marca estaba buscando era posicionarse con un canal de Spotify y decir, bueno, ok, nosotros tenemos un podcast y lo podemos seguir haciendo. De hecho, Nissan On Air, que así se llamaba el podcast, no tuvo una sola temporada, sino que tuvo dos, y ahí ya la búsqueda no era de a cuántas personas llegamos, sino un posicionamiento de la marca dentro de una plataforma como lo es Spotify y en un rubro en donde de alguna manera quiere anticiparse a lo que podrían ser otras marcas automotrices y decir, bueno, nosotros somos la primer marca que tiene un podcast. De hecho, por ejemplo, con Conmebol Libertadores nos sucedía lo mismo, cuando hacíamos el canal de la Libertadores, si bien estábamos tratando un evento muy masivo, como puede ser obviamente la Copa Libertadores y algo como es el fútbol, que interpela a muchas personas, también en ese rubro uno no podía hacerlo como si fuera un programa deportivo cualquiera, sino que se tenía que ir acomodando a distintas pautas que proponían desde Conmebol. Y ahí es donde me parece interesante hacer un freno y hacer un vínculo con lo que les contaba del podcast de las chicas de Correo No Deseado. A mí me tocó hacer el podcast de Argentina campeón de la Copa América. Inmediatamente sucedió eso, que fue una propuesta que nos hizo Conmebol y lo hizo con una persona dentro de lo que es el ámbito del fútbol bastante, prácticamente diría el candidato ideal, como puede ser Sorín, que fue capitán de la selección argentina, que es un chico que además se dedica al periodismo deportivo, trabaja hace muchos años en Brasil, creo que ahora está trabajando en ESPN en Brasil. O sea, es una persona que tenía no solamente la experiencia como jugador de fútbol, sino también un montón de otras herramientas para poder hacerlo muy bien. Y contactos. Hicimos el podcast en Spotify lo pueden buscar como Entretiempo con Nebol. Si yo participé del guión de lo que fue relatando Sorín. Si me preguntan a mí como producto final, de lo que hice fue quizás lo que más me haya gustado hacer, y si uno lo escucha, realmente más allá de que lo hayan producido en Congo y que es un lugar donde trabajo, creo que es un trabajo muy bien hecho en cuanto a edición de sonido, en cuanto a bueno, la locución de Juan Pablo Sorín. O sea, era un producto que tenía todo para tener un alcance masivo y para tener una cierta repercusión. Y sin embargo no la tuvo. Y no la tuvo porque, claro, esta masividad que tiene el fútbol es importante, es muy difícil discernir a qué público nos queremos definir específicamente, a diferencia de, por ejemplo, lo que contaba de Correo No Deseado, cuando hacemos algo tan masivo como el fútbol. Y además, por eso les decía la importancia de las redes sociales, en este caso quizás hoy la red social más popular que es Instagram, la importancia de la buena utilización y el vínculo que puede haber entre una plataforma y otra. Sorin es una persona muy conocida por su profesión, pero no tiene la atracción en redes sociales que pueden tener, por ejemplo, las chicas que hacen Correo No Deseado dentro de su público. Y eso, sin lugar a dudas, fue la clave en este caso para que algo
que para mí fue un producto muy bien logrado, muy bien terminado, y en un momento absolutamente propicio, digamos, para que se estrene, porque no es que lo estrenamos, por ejemplo, no sé, bueno, ahora está el Mundial, pero digo, el año que viene totalmente descolgado, sino que era algo que estaba ahí con el momento caliente de lo que había sucedido, y sin embargo no tuvo en absoluto ningún tipo de repercusión. Me parece como un ejemplo también importante, como un caso testigo, como le contaba lo de Correo No Deseado, como un caso exitoso, en este caso un caso de cómo el manejo de las redes sociales y este rol, como les decía anteriormente, autogestivo del comunicador, sumamente importante. Después, obviamente que también cuando uno se adentra en el mundo del podcast, ya pasando un poquito a otro tema, pero también vinculado con lo que le decía del carácter institucional, el mundo del podcast hoy nos brinda un montón de herramientas para generar nuevas sociedades y para generar nuevos vínculos con otros medios de comunicación, ¿sí? En Congo, por ejemplo, yo no fui el productor puntualmente de este caso de este podcast que voy a comentar, que es un podcast que se hizo con Cenital, que es un medio digital en Argentina, escrito, en Congo lo que se hizo fue producir un documental justamente de las elecciones en Brasil, bueno, que pasaron este último fin de semana, entre Lula y Bolsonaro, un documental sonoro, que también me parece que fue realizado excelente, pero bueno, a lo que voy es, el podcast también permite generar nuevas sociedades y nuevos vínculos con otros medios, con otras instituciones, con otras marcas, y eso me parece que es un momento, no solamente es algo que llega para quedarse, sino creo que este es un momento para aprovecharlo, porque bueno, hay muchas marcas interesadas, por lo menos, en dar un puntapié inicial en este mundo nuevo, ¿no? Que es participar de un podcast donde hay que entender un montón de cuestiones a la hora de realizarlo. Y de entender un montón de cuestiones me refiero a lo que decía de las nuevas formas de consumo, de la importancia de la duración del mismo, de la importancia de la temporalidad, que a veces necesita tener un capítulo, y un montón de cosas que por ahí uno puede ir a una comparación rápida con podcast radio, pero hay muchas similitudes, obviamente. El lado técnico se graba de la misma manera, la similitud del estudio, que ahora vamos a hablar un poquito de tema costos a la hora de hacer un podcast, voy enganchando un poquito con eso, pero en cuanto al contenido, no, el contenido, cuando uno hace un podcast hay un trabajo de edición, no hay vivo, cosa que la radio prácticamente vive del vivo. Hay un trabajo en donde hay que entender, obviamente, fechas de estreno, hay que entender que no se puede ser tan coyuntural muchas veces, porque fácilmente podés caer en la tentación y en el error de que te quede viejo el contenido, y eso también es importante entenderlo, y es importante también explicarlo y charlarlo con las marcas antes de que se empiece a presupuestar y a proyectar cómo sería ese podcast. Cuando hablaba justamente, bueno, recién le estaba comentando de lo que eran los costos justamente para hacer un podcast y las similitudes, bueno, que podía existir con el mundo de la radio. A la hora de hacer un podcast hay algunas cuestiones, obviamente, que son muy importantes, presupuestarias, y como les comentaba, el rol de los hosts, el rol de quienes sean las caras visibles del podcast. Obviamente que me parece que a nivel presupuestario sea lo más probablemente y lógicamente costoso, pero bueno, de alguna manera también, más allá obviamente que el contenido es la base, porque si no se cae, no se puede hacer nada sin contenido, obviamente que quien lo haga y pensar muy bien
a qué público está dirigido ese podcast y seleccionar a la persona en base a eso, me parece que es lo fundamental y lógicamente lo más costoso al momento de hacer un podcast. Después, obviamente que hay otras personas, entre las cuales me incluyo, que participamos en el armado de un podcast, que puede ser, no, que debe ser un editor, que me parece que es prácticamente, no diría el más fundamental, pero seguido del host que lo arma, creo que cumple un rol vital. Como caso testigo puedo dar un podcast que hice el año pasado, un podcast financiero, para una marca que se llama Bitso, que tiene mucha presencia en Argentina y creo que también en México, de todo lo que es el mundo de las criptomonedas, con un economista argentino que se llama Nacho Carvalho. Bueno, y era un podcast que de alguna manera documentaba cómo fue el nacimiento y la historia de las criptomonedas y explicaba de una manera muy didáctica, con un guión en el cual había que ser sumamente cuidadoso, cómo se podían comprar criptos, cuáles eran las criptos, entre comillas, más convenientes, cómo nació, cómo es esta cuestión de enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, con el mundo de las finanzas y el bancario. Bueno, un tema a lo que voy es un tema que podía ser un tema que si no estaba bien guionado y que si no tenía una participación constante, incluso hasta también con un poco de humor y una preocupación y un trabajo muy minucioso del editor de sonido, obviamente que fácilmente podía convertirse en un podcast muy aburrido, claramente, excepto para alguien que sea que esté muy interesado en lo fino y en lo técnico. El objetivo justamente en este caso de Bitso era poder ampliar el espectro y que mucha gente se introduzca en el mundo de las criptomonedas, y para que eso sea introductorio no solamente tenía justamente este concepto que les contaba de atracción y retención. El desafío más grande era retener al, al, al oyente en este caso. Y para retenerlo, obviamente que había que tratar de hacerlo más ameno. Y para hacerlo más ameno, no caben dudas que más allá del guión, el editor de sonido cumplió un rol fundamental. Lo mismo que en los documentales sonoros, para generar clima, como lo que le contaba el documental de la Copa América, que para mí está realizado excelentemente por el editor de sonido, que participó de una de estas charlas, Mauro Suchodolski. Él fue el disertante en uno de los episodios, probablemente muchos hayan participado y hayan escuchado su testimonio. Para mí, Mauro es uno de los mejores haciendo esto y me parece que cumple un rol fundamental. Bueno, además de un editor, también se necesita un operador en estudio. Obviamente muchas veces el editor y el operador coinciden, son la misma persona, a veces no, en Congo no. Por ejemplo, en Congo el operador es uno y el editor bueno, en este caso Mauro. Es importante, obviamente, por cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir durante la grabación, para hacer correcciones por cualquier tipo de ruido, de micrófono que esté funcionando mal o cualquier tipo de inconveniente que haya, es importante un productor. Es importante también, saliendo de la cuestión específicamente técnica de lo que es la grabación, un buen diseño gráfico en los proyectos más grandes. Siempre la parte de la gráfica y de la foto y de justamente, porque es la manera hoy de vender el producto a través de las redes. Entonces me parece que eso cumple también un rol fundamental a la hora de pensar en un podcast. Después tiene que haber otra persona, que muchas veces puede ser el productor o a veces el editor, que esté encargado del armado del canal, de la subida en el canal, en la plataforma donde se emite el podcast, y del seguimiento mismo en la plataforma. Muchas veces puede suceder que puede haber algún inconveniente que hay que resolver, ya sea con Spotify o con la plataforma en donde esté subido los episodios. Después también hay que tener en cuenta qué música se va a usar, si es una música original, si es
una cortina puntual que se va a mandar a hacer, como por ejemplo en Correo No Deseado tiene una música, la cortina es una cortina que se creó específicamente para el podcast, o se puede seleccionar música de una librería de música, como por ejemplo puede ser Artlist, que es con la que contamos en Congo, que es una de las más conocidas. También tiene que haber en el costo contemplado, si se hace un podcast con una marca, con una empresa, con Spotify, con una institución, el tema legal, siempre hay un contrato de por medio. Entonces, me parece que más allá de lo que le contaba de lo específicamente técnico, obviamente un estudio de grabación, por supuesto, y un productor. Y un productor que esté encargado más que nada de... en los podcasts generalmente el productor tiene una intervención quizás en el armado, como por ejemplo me ha tocado del guión o del contenido, pero me parece que también es muy importante todo lo que tiene que ver. A veces se cuenta con un productor, a veces se cuenta con dos, uno que esté más orientado específicamente a lo que es el contenido y otro que se ocupe de cuestiones más logísticas, organizativas, si hay que hacer entrevistas, contactar a la persona, traerlo, organizar horarios en el calendar, fechas de grabación, estar ahí encima para que, bueno, porque obviamente que se necesita de alguien que esté en la organización. A veces puede hacerlo una persona, a veces pueden hacerlo entre dos, si hay demasiadas entrevistas y demasiadas notas que coordinar, pero me parece que en cuanto a costos, más que nada un podcast, esos son los factores y las personas involucradas importantes y principales con las que sí o sí uno tiene que contar para que el podcast pueda hacerse y pueda salir adelante. Bueno, más que nada para poder entender y comprender un poquito lo que es el mundo del podcast, esto es a simple vista y a priori, obviamente que yo interpreto que con el correr del tiempo cada vez va a ir a profundizar, cada vez se va a profundizar más y se va a perfeccionar más. ¿Por qué no? En un futuro también se puede pensar en Spotify, ya que este taller está organizado junto a Spotify, también pensarlo como una plataforma que no solamente entregue una experiencia como oyentes, sino también visual, como por ejemplo lo hace YouTube. Me parece que en el mundo de la publicidad y a la hora de conseguir sponsor, lo visual también juega un papel importante. Y me parece que hay mucho contenido ahora de entrevistas y de notas que se pueden escuchar por Spotify, pero que también se pueden ver. Y entender y comprender que estamos en un momento en donde está cambiando el concepto y el paradigma de consumo del público es fundamental para poder crecer, para que los podcasts puedan crecer y para poder hacer un contenido de mayor calidad y que tenga cada vez más ofertas y más variantes y sobre todo más acceso para que la gente pueda conocerlo, porque por lo menos, ¿no? Los números que se manejan en Argentina todavía queda por explorar y porque un montón de gente más se pueda sumar. Ahora sí, no sé si Fernando me va pasando o me va diciendo las preguntas, pero cualquier inquietud de las que hayan hecho en el chat puedo ir contestándolas. Sí, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, sí, tenemos varias preguntas que fueron surgiendo. Dale. Arranco medio en orden que fueron apareciendo. Al principio te preguntaban qué te inspiró a vos personalmente a producir obras o podcast y que nombraste alguna anécdota que podrías contar sobre los inicios de Correo No Deseado. Bueno, no, en cuanto a lo que a mí me inspiró realmente para empezar en el mundo de los podcasts, fue estas ganas de volver a reencontrarme con algo que, más allá de que yo soy abogado también, como les contaba, fue siempre mi pasión tuvo que ver con el periodismo y eh, siempre me encantó escribir. Entonces, sin lugar a dudas que mi puntapié inicial fue esta posibilidad que se me abrió para participar en un podcast en donde me permitían escribir un guión.
La verdad que todo lo que tiene que ver con Correo No Deseado y con haber conocido a las chicas fue sumamente causal, digamos, por decirlo de alguna manera. Fue prácticamente una incorporación mía a último momento. Pegué buena onda con las chicas y bueno, y eso me abrió un montón de puertas. Las chicas puntualmente, para los que no las conocen, ellas hacen humor, pero además son dos personas muy, como se dice acá en Argentina, muy personaje, que siempre tienen buen humor, que siempre están bien predispuestas, son muy graciosas. Y como anécdota con Correo No Deseado, puntualmente, recuerdo, lo que más tengo en mente, creo que ya lo comenté, no tengo una anécdota puntual de algo que nos haya pasado así rarísimo, pero sí esta cuestión de que a mitad de la temporada, que ya lo comenté, nos dimos cuenta que no solamente había un montón de gente que ya nos había dicho en todas las variantes que se imaginen la palabra podcast y Spotify, que por ahí en el castellano fonéticamente se complican un poco las dos juntas. Eh, el tema de que había un montón de gente que desconocía por completo que había una variante para escuchar el podcast gratuito. Eso realmente fue algo que nos llamó la atención y que, bueno, que tratamos de comunicar de inmediato. Perfecto. Después, ahí cambiando un poquito de tema, Sí. te preguntaban, ¿uno como persona o como un grupo privado puede hacer un demo e ir a comercializarlo en Spotify? No, no. A ver, como poder, obviamente que si por ahí uno accede al contacto de las personas que trabajan en Spotify, y llega con el demo y lo escuchan y le fascina, sí, obviamente que siempre, no quiero ser absolutamente terminante con mi respuesta, pero las probabilidades de que eso suceda son muy bajas. Spotify en este momento, el año pasado Spotify tuvo una propuesta a nivel presupuestaria enorme, de alguna manera como también a modo de tanteo, ¿no? En Argentina, voy a hablar de Argentina nada más que porque realmente que hablar de otros países, si bien hicimos algunas cosas en Congo para México, sería adentrarme en un mundo del cual no puedo tener tantas precisiones. Pero en Argentina particularmente, Spotify el año pasado, en el 2021, hizo una apuesta importante, hizo muchos podcasts originales. En Congo se produjeron 3, uno fue Correo No Deseado, otro fue Un Mundo Maravilloso, que fue un podcast con 260 capítulos, un podcast de humor diario, que iba de lunes a viernes, y otro podcast que se llamó Checklist. Y así otros más en otras productoras. Y también hubo uno que está muy bueno, que se hizo en Congo, que se llamó Viajeros del Tiempo, que era un podcast sobre historia, ¿sí? Que estaba muy bueno, que se los recomiendo que lo escuchen, es un podcast absolutamente atemporal, que lo hicieron un humorista que se llama Matsorama y una historiadora que se llama Pupina Plomer, en el que dos personas tomaban un Fernet, pero lo armaban al revés, poniendo primero era la Coca-Cola, después el Fernet, y viajaban en el tiempo a distintos momentos de la historia con una edición de sonido de Mauro Suchodolski, para mí brillante, en donde realmente te pones los auriculares y viajas con ellos en el tiempo. Pero ¿qué pasa? El 2021, les digo, estos 4 casos, que son los 4 casos que se hicieron en Congo, fue de una apuesta a nivel presupuesto importante de Spotify. Este año ya no. Este año en Argentina solamente hubo renovación de segunda temporada de 2 podcasts originales de Spotify, que fueron La Cruda, que es un ciclo de entrevistas conducido por Miguel Granados, y Correo No Deseado. Esos fueron los 2 que continuaron con una segunda temporada. Notamos ahora que para llevar un proyecto a Spotify, obviamente que ya están en un momento en donde a nivel presupuestario son más, de alguna manera, cuidadosos y por ahí selectivos e intentan, no porque los otros podcasts hayan estado mal, sino también porque habrán considerado que no quieren repetirse en cuanto al contenido y en cuanto a la inversión. Así que no quiero ser terminante, pero decir que llevar un demo y tener un podcast original de Spotify hoy es muy difícil, te diría prácticamente imposible. Perfecto. Te preguntaban si es conveniente
nombrar un podcast con palabras tildadas, como por ejemplo cápsula, comunicación, para así facilitar su búsqueda. Sí, es conveniente, puede ser conveniente. El algoritmo de Spotify en este último año para mí mejoró bastante en cuanto a la búsqueda. Lo noto que es, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, mejoró bastante en cuanto a su capacidad predictiva. Sí me parece importante que, bueno, acá sí puedo contar algo relativo a correo no deseado, no es una anécdota, pero es una cuestión. Muchas veces yo soy el que escribe para correo no deseado y para muchos de los podcasts que se producen en Congo las bajadas. Eh, las bajadas, los títulos, siempre en Spotify, en un podcast cuando se estrena un capítulo hay una bajada, un título y una bajada. Como si fuera un mini resumen del capítulo. Y me parece que ese es un elemento muy importante a la hora de venderlo, y el título, que es una muy buena pregunta a la hora de buscarlo. Quizás con las chicas yo no es que tenía la discusión, pero muchas veces les explicaba, porque ellas a veces querían jugar, como es un podcast de humor, con el doble sentido, o con poner algo que si vos escuchás primero el podcast, el capítulo, sí, después vas a ver el título y vas a decir, ah, sí, mirá el título que pusieron, qué risa, pero es un concepto, digamos, de alguna manera más relativo a lo que podía ser ese concepto del doble sentido, al periodismo gráfico, en donde vos antes, no sé, pongo un ejemplo muy argentino, el diario Olé, que era un diario deportivo, siempre tenía títulos donde jugaba con el doble sentido. Pero ¿qué pasa? Ahí la dinámica, el producto ya estaba consumido, la persona ya había ido a comprar el diario, ya sabía de qué iba a leer, y ya sabía de qué se trataba porque era un evento que ya conocía, que ya había pasado y que el título estaba vinculado perfectamente con eso. En un podcast, en algo, en una plataforma de lo que fuere, también cuando mirás un video en YouTube, ahora hay mucho título explícito, no con doble sentido, todo lo contrario. ¿Por qué? Se busca ser explícito y se busca ser impactante en el título. Porque uno lo que tiene que buscar es que justamente la persona le dé play al capítulo. Y para eso tiene que comprender todo rápido. Por eso me parece importante lo que decís en cuanto a las tildes, puede ser, pero me parece que lo importante es, por ejemplo, si hay un invitado, es un ciclo de entrevistas, la primera palabra que esté en el título tiene que ser, o la segunda, el nombre del invitado, sí o sí. O hay que ser lo más, me parece, claro y explícito posible para ser encontrado fácil en el algoritmo. Fantástico. Después por acá preguntaban si puedes dar un ejemplo de cómo definís el contenido para promocionar un podcast. Un ejemplo de cómo elegir el contenido para promocionar el podcast. A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo elegir el contenido? Creo que fue cuando hablabas de, ahí nombraste, que en un momento se habló de los demos y esas cosas, como qué elegís específico para empezar a promocionar algo. Ah, está bien. Bueno, eso varía de acuerdo a la plataforma en donde se promocione, porque una cosa es que vos lo promociones dentro de Spotify, que tiene obviamente su manera de promocionarlo, generalmente a través de prácticamente la manera de promocionar dentro de la plataforma Spotify, hay una sola, no se puede elegir, que es hacer un tráiler, obviamente. Siempre que se hace un podcast hay que hacer un tráiler. Pero yo como manera de promocionar un podcast, sin lugar a dudas, en todos los casos, que era un poco el ejemplo que le ponía del podcast que hizo Juan Pablo Sorín para la Conmebol y el podcast de Correo No Deseado, como un ejemplo que salió bien y otro ejemplo que salió mal, es sin lugar a dudas a través de las redes sociales del host que está haciendo ese podcast. O sea, ningún medio va a ser más poderoso que ese. Obviamente que si
Después hay otras cuestiones que suman, como por ejemplo La Cruda, el podcast de Miguel Granados, que es el más escuchado en Argentina, tuvo también Estática en la Calle, obviamente que eso tiene un presupuesto y un valor alto, pero sí, me parece que por el momento el medio más efectivo es ese. Después, obvio que yo por el momento no he visto si hay alguna publicidad en televisión de algún podcast, todavía no ha sucedido. Eso también sería importante, pero sin lugar a dudas en redes sociales y en los perfiles puntualmente de Instagram de los hosts, me parece que es el medio por el momento más efectivo. Perfecto. Y bueno, relacionado es si existe algún plan de marketing y promoción para un podcast que sea diferente a los ya tradicionales. Y también sobre este tema, perdón, te preguntaban cuáles serían los pasos a seguir para un plan así de comunicación y de marketing. Y yo creo que los pasos a seguir para un plan de comunicación y de marketing varían mucho de acuerdo a, puntualmente, qué podcast vas a estar haciendo, porque no es lo mismo hacer un podcast donde sea un show de humor, un podcast de deportes, un podcast de noticias, un podcast en donde vos trabajes con una marca, en donde vos trabajes con una institución, pero sin lugar a dudas creo que el plan a seguir es, en primer lugar, la selección, por eso siempre soy muy repetitivo con esto, la selección de quiénes van a ser las personas encargadas de ser la cara visible de ese podcast, de ser los conductores de ese podcast. Elegir bien quiénes son esas personas y cuáles son cuál es el público que consume a esta persona, a esta figura pública. Una vez que se elige eso, que para mí es el puntapié inicial y lo más importante, siempre es bueno que, como decía, está vinculado un poquito con la otra pregunta, hacer un tráiler, hacer un adelanto que esté bien pensado, que esté bien guionado, antes de que se estrene el podcast, ¿no? Hacer un tráiler antes de que se estrene el podcast, y no solamente tener la chance de subirlo y que aparezca en las pautas programáticas de Spotify, sino que también pueda aparecer a través de las distintas redes que tenga la persona que va a ser el host de ese producto. Me parece que en la previa eso es lo más importante. La realidad es que hoy el mundo del podcast todavía no se ha abierto a otros medios masivos de comunicación más allá de lo que son las redes sociales. Si ustedes se fijan, todavía no es que hay la publicidad de un podcast en la radio, la publicidad de un podcast en televisión, que obviamente que son lugares donde el presupuesto para poder pautar una publicidad es mucho más alto. Todavía hasta ahí no han llegado los podcasts. Perfecto. También acá preguntaban si existen otras plataformas donde se pueden ingresar con podcast, quizás para poder monetizarlos o no, y también si hay buscadores temáticos específicos de podcast. Sí, en cuanto a otras plataformas, hay otra plataforma que también, con la cual también hemos trabajado en Congo, que es Podimo, ¿sí? Que es una plataforma más chica, que es paga. Hicimos un podcast de un documental de la vida, digamos, de Maradona en Nápoles, con los chicos que hacen Estadio Azteca, que fue un podcast también que fue bastante escuchado y que tienen su canal en Spotify los chicos. Pero este especial de Maradona en Nápoles lo hicieron para Podimo, puntualmente. Después también está Apple Podcast. Amazon tiene la intención de arribar en Argentina también con todo lo que es Amazon Prime, ¿no? Con todo lo que es podcast y de alguna manera también promocionar sus series. Pero hablo desde el caso argentino porque en otros países no es tan así. Por lo menos en Argentina todavía el mercado está muy centralizado y muy capturado por Spotify. O sea, prácticamente la totalidad del contenido podcast
hoy lo encontrás en Spotify. Y si algo tiene cierta relevancia, cierta masividad, seguro en Argentina por lo menos va a estar en Spotify. En otros países donde la industria de los podcasts está muchísimo más desarrollada, como por ejemplo Estados Unidos, que quizás es el país más desarrollado en ese sentido, no, la cuestión es mucho más repartida, sobre todo entre Apple y Spotify. Perfecto. Cambiando ahí un toquecito de tema, te preguntaban si tenés algún tip para escribir las bajadas y los títulos, si tienen que generar misterio, y bueno, ¿qué tenés en cuenta al escribir eso? Bueno, sí, esto me parece muy interesante y es un tema que a mí me gusta mucho siempre charlarlo con las chicas cuando hago correo no deseado, cuando hago otras bajadas de otras cosas. Me parece que tiene un rol importante la bajada, o sea, o por lo menos yo cuando voy a escuchar un capítulo o algo, siempre uno lee las bajadas antes de dar play, o por lo menos a mí me pasa eso puntualmente. Y me parece que uno a veces tiene que haber un cierto equilibrio entre dar misterio, pero también hay que contar un poco. De alguna manera también hay que spoilear. Por ahí, miren, yo le pongo un ejemplo puntualmente de lo que hacemos con Correo No Deseado. Siempre, todos los miércoles, antes, el día que se sube, el Correo No Deseado se sube los días miércoles. A la mañana, las chicas suben algo que se llama audiogram. Ese audiogram lo que tiene, lo que consiste es un posteo en Instagram, en el feed de las chicas, con una foto graciosa que esté relacionada, que la pensamos obviamente, que esté relacionada a ese capítulo. En la bajada, se copia la bajada de lo que va en el capítulo de Spotify, y también esa foto tiene además, es un mini video, un mini recorte, un mini adelanto de lo que fue el capítulo. Yo cuando empecé a hacer correo no deseado, siempre lo que recortaba y lo que ponía en la bajada era como la pregunta, justamente trataba de dar un poco de misterio y de no spoilear de alguna manera el momento más gracioso del capítulo, de lo que iba a pasar. Y después me di cuenta que no, que lo que más funcionaba era justamente en el recorte del capítulo poner la parte más graciosa, aunque estés por ahí deschavando un poco el final, lo que más atraía a la gente y lo que más, digamos, motivaba a escuchar el capítulo era muchas veces ser lo más claro y específico posible. Para mí el secreto a la hora de escribir una bajada no es tanto si das misterio o si spoileas un poco, que al contrario, me terminé dando cuenta que eso servía, sino tener una capacidad de síntesis, tener la habilidad para poder resumir de alguna manera en un par de líneas nada más lo más importante de ese episodio. Perfecto. Después, se me había pasado preguntarte que si tenés el nombre recomendaste ese podcast sonoro, el documental sonoro de las elecciones en Brasil, y también el podcast financiero, que creo que era de Bitso, me parece que nombraste, si te acordás los nombres que preguntaron ahí para buscar los cálculos. Mira, ya te digo, porque el podcast lo hizo Cenital, me parece que tenía un nombre, ya te lo busco. La Revancha se llama el podcast, ahí está. Se llama La Revancha, se busca como La Revancha, un podcast sobre las elecciones en Brasil de Cenital. Perfecto. ¿Y el financiero que habías nombrado era de Bitso? El financiero se llama El Criptonomista, tiene un nombre un poco complicado el que le quisieron poner. Criptonomista, y lo hace Bitso. Bitso. Perfecto. Y después, bueno, volviendo al otro tema, no me acuerdo si lo habíamos nombrado, ¿cómo sería una estrategia comunicativa ideal para promover un producto, un podcast, ¿no? Creo que ya hemos charlado sobre eso. Sí, después preguntaba mucho sobre redes sociales, este tema de redes sociales,
que también has comentado, que va mucho por ahí en cuanto a los medios Sí, redes tradicionales sociales, y los lo digitales. que sí. Sí, Fer, lo que quería aclarar sobre redes sociales, que me parece importante decirlo, que no lo dije, es que también muchas veces uno cae en la tentación en las redes, por ejemplo, que es importante tener la presencia ahí, por ejemplo, no sé, Congo tiene su podcast, si quieren lo pueden seguir y ver el contenido que subimos, que se llama es Congo Podcast en Instagram. Pero más allá de que Congo como productora tenga un perfil, o vos hacer un perfil por ejemplo, reciente mencionaba el podcast de Cenital, La Revancha. Bueno, vos creás un perfil que se llame La Revancha, las elecciones en Brasil. Está bueno tener presencia, está bueno, digamos, de alguna manera marcar el territorio ahí, pero siempre lo más efectivo, sin lugar a dudas, es comunicar a través de la persona pública que participa de ese podcast, más allá de crear un perfil más institucional, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Acá había una pregunta que también me había quedado por ahí, que era, ¿el desconocimiento sobre lo digital condiciona, acá habían preguntado, condiciona cierta exclusión, imagino que sobre público, ¿no? Pero bueno, Sí. esa parte de desconocimiento digital. Y sí, yo creo que es un gran condicionamiento y por eso me parece, o sea, fui la verdad que el caso de Correo No Deseado, si yo no hubiera trabajado puntualmente en Congo, pero siendo el productor de Correo No Deseado, también hubiera sido lo primero que hubiera hablado en la charla, porque me parece súper interesante y súper complejo la barrera que pudieron romper las chicas que tienen un público que, en cuanto al rango de edad y en cuanto a los intereses, estaba totalmente ajeno a lo que podía ser consumir Spotify y mucho menos consumir un podcast. Entonces sí, para mí es un condicionamiento en donde uno tiene que hacer un trabajo bastante perseverante, muchas veces didáctico. Las chicas, por ejemplo, subieron en su momento, ahora ya el público se asentó, ¿no? Pero en un principio subían un montón de historias como explicando cómo llegar al canal, cómo buscarlo, haciendo captura de pantalla, filmando la pantalla, tienen que ir acá, tienen que ir allá, porque se dieron cuenta y entendieron bien al público que estaban dirigidos y brindaron un mensaje en donde no había ningún tipo de imposibilidad para poder acceder a escucharlo, y eso me parece un caso testigo que está buenísimo, pero sin lugar a dudas, si bien obviamente con el correr del tiempo cada vez todos nos familiarizamos más con las plataformas digitales, con las plataformas on demand, lo veremos hasta en nuestra casa. Por ejemplo, mi mamá hace un par de años no miraba Netflix y hoy lo mira sin ningún tipo de problema. O sea, todos, obviamente con el paso del tiempo va a ser un problema que se va a ir resolviendo por decantación. Pero por ahora sí sigo notando que sigue siendo un impedimento. Perfecto. Después acá, hace un ratito preguntaron si es posible promocionar, pero de manera que haya una pauta, un podcast en Spotify y si recomendarías promocionarlo pautando eso a través de ahí y también en redes sociales. Mira, en Spotify no, no se pauta, o sea, Spotify hoy lo que aparece como pauta programática es sus propios contenidos, digamos, los contenidos, los podcasts originales de Spotify. Y no son muchos los podcasts originales de Spotify, porque, por ejemplo, yo para no, por ahí obviamente yo lo di por entendido, pero no quiero generar esta confusión. Por ejemplo, el podcast que yo nombré de la marca Fila, para el cual yo trabajé, no era un podcast original de Spotify. Estaba subido en la plataforma Spotify, en el canal Spotify. Pero para hacer un podcast original de Spotify, tiene que, obviamente, atravesar un cierto proceso donde se lleva el proyecto. Hay que ver si desde Spotify lo aprueban, por presupuesto, por los hosts, que le cierre por todos lados. Y después en ese momento, recién ahí, es pautado por Spotify sus propios productos a través de
de pautas, digamos, de la pauta programática. Ahora, Spotify también hay que tener en cuenta esto. Por eso digo que estamos en un momento de muchos cambios y hay que ver para dónde puede llegar a virar todo, en el sentido de también puede ser que Spotify en un futuro se sume a una experiencia que no sea solo auditiva, sino también visual, como lo hace YouTube, porque Spotify es una plataforma que tiene la característica, digamos, la particularidad que se vendió en un principio como una plataforma en la que, no digo renegaba del espacio publicitario, pero de alguna manera sí, o sea, si vos, o sea, Spotify te invitaba a pagar Spotify Premium justamente para no tener las interrupciones publicitarias, como que de alguna manera encontró su manera de atrapar público y de vender el producto desde el hecho de que no estés nunca interrumpido por una pauta publicitaria. Entonces el hecho de las publicidades y Spotify por el momento es medio como una cosa hasta incongruente. Por eso, vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver con el mundo de Spotify, que por lo menos en Argentina está bastante centralizado solo en esa plataforma, la mejor manera de venderlo es a través de las redes sociales, de los hosts que participan de los podcasts, sin lugar a dudas. Fantástico. Después acá hay una pregunta con respecto a lo legal, se me fue para arriba. Por ejemplo, cuando invitados participan en el contenido que mandan los oyentes, ¿cómo se maneja eso? ¿Si hay algún tipo de contrato o cómo lo hacen? A ver, no, como para responder lo más claro posible, sí, siempre que se hace un podcast hay un contrato de por medio, con determinadas cláusulas legales que pueden tener todas las particularidades que pueden tener un contrato entre privados, o sea, y lo que pretenda la marca que se comunique. Pero bueno, eso ya es muy particular del contenido de cada podcast. Perfecto, perfecto. Sí. Igual se habló en otro episodio sobre Sí, ese sí. tema. Así que, y después acá te preguntan sobre las métricas. ¿Cuáles son las mejores métricas a tener en cuenta? Si hay alguna web que te ayude a recolectar esa información. No. En cuanto a las métricas, cuando vos tenés un podcast, la información siempre la brinda desde la plataforma donde vos subís ese contenido. En este caso, nosotros en casi todos los productos que hicimos trabajamos con Spotify y Spotify nos brinda el contenido de cómo va midiendo el podcast y nos hace un reporte de cómo está funcionando. A mí me parece un indicador sumamente importante, más allá de la cantidad de escuchas que tengas, que obviamente es lo primero que todo el mundo mira, es lo que en Spotify le dicen competition. Competition significa para ellos es que te dieron play, pero esa persona que te dio play, ¿hasta qué momento del capítulo se quedó? ¿Lo escuchó todo? ¿Lo escuchó hasta el final? Y desde Spotify, por ejemplo, Correo No Deseado es un podcast que, como les dije, que les fue bien y que por eso hizo segunda temporada, y eso fue una de las cosas que más nos remarcaron, que a ellos les llamaba mucho la atención, que capítulos por ahí largos, que duraban 45, 50 minutos, en donde por ahí el margen de atención de las personas, ellos tienen calculado en promedio que ya después de los 20 minutos, muchas personas abandonan el episodio de lo que fuera. Tener como competition arriba del 80%, esto quiere decir que más del 80% de las personas que le dieron play escucharon el capítulo entero, es un dato importante a tener en cuenta porque también es el indicador claro de que el contenido que vos estás ofreciendo, por lo menos para el público que te está eligiendo, está bien. Perfecto. Bien, acá ahí están comentando también sobre las mediciones. Habían preguntado también algo antes y ahora Dick lo comenta también, si te ha tocado pasar por la experiencia del paso al video de un podcast y
si fue así, ¿cómo manejaron el nivel de producción? No, por ahora no, pero es probable que en breve sí, o por lo menos está esa idea con correo no deseado y estamos viendo, obviamente que si eso sucediera, todas las cuestiones presupuestarias cambiarían, se necesita un equipo mucho más grande, de cámaras, de técnicos y de otras cuestiones, en un mundo obviamente mucho más complejo, ¿no? Que es no solamente armar un contenido, sino también entender el lenguaje visual y de el montón de cosas más que se pueden comunicar cuando uno en vez de grabar está filmando. Pero por el momento no. Pero es muy probable que en breve sí. Fantástico, quedará para el futuro, así tenemos otro encuentro. Quedará Ahí para nos, otra, sí, sí, les cuento. Fantástico. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos un montón por este rato que has estado con nosotros. Ha sido muy interesante y les damos muchas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta que me quieran hacer. Y mi Instagram también. Mi correo electrónico es jprodríguezmercado, como mi apellido, jp de Juan Pablo, Rodríguez Mercado, @gmail.com. Y mi Instagram es igual, jprodríguezmercado, de la misma manera que el mail. Y ahí me van a encontrar. Bueno, fue un placer también para mí. Espero que haya dilucidado algunas inquietudes, algunas dudas, y que esta experiencia para mí fue muy linda y les agradezco mucho que me hayan convocado e invitado y espero volver en algún otro momento. Un saludo grande para todos.